Lenguaje y literatura, noveno grado. Guía 7. El texto publicitario. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Trabajamos para esta semana las actividades de tu libro de texto, páginas 52 a las 57. Recuerda trabajar a lápiz. Hablemos sobre la publicidad. Antiguamente, las personas para hacerse publicidad se colgaban carteles en el cuerpo, frente a las tiendas para ofrecer sus ofertas. Hoy en día podemos encontrar comerciales dinámicos y llenos de mucho ruido y color. ¿Pero qué es la publicidad? La publicidad es una técnica de comunicación comercial que intenta fomentar el consumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación. Página 52. Anticipación. Actividad número 1. Analicemos el siguiente anuncio publicitario. Llegó al fin el teléfono que hace las tareas por ti. Se terminaron tus preocupaciones. El dispositivo más avanzado que está disponible. El X2020. Ahora resolvamos en el libro de texto. ¿Sabías que los colores que se usan en la publicidad tienen una función según el efecto que se quiere alcanzar en los lectores? Literal A. ¿En qué medios de comunicación podemos encontrar este tipo de publicidad? ¿La has encontrado en periódicos? ¿En la internet? Puede ser en la televisión, en los periódicos, en revistas, en redes sociales. Por lo general en internet. Literal B. ¿Qué elementos de la publicidad están presentes y cuál es su relación? Como elementos de la publicidad vamos a identificar elementos que hacen o conforman la estructura del anuncio comercial, entre ellos las imágenes, las palabras, los colores, incluso hasta los diseños. Entonces, dentro de esta publicidad podemos encontrar que hay texto, imagen, colores, efectos visuales y todo ello se relaciona con el producto que se está ofreciendo, un celular de alta gama. Literal C. ¿Por qué han sido utilizados los signos de exclamación en la primera línea del texto publicitario? Explicamos. Leemos nuevamente el texto. ¿Dónde están los signos de exclamación? ¿Por qué hemos dicho que se utilizan los signos de exclamación? En este caso, para denotar la emoción por la llegada del nuevo producto, ya que éste estará disponible en tiendas. Literal D. ¿Cuál crees que es la finalidad de este texto publicitario? ¿Cuál es su propósito? ¿Solo mostrar el producto? Lo importante es que las personas compren el nuevo celular, es decir, que genera una necesidad para que las personas consuman el producto. Página 53. Construcción. La hipérbole y el eufemismo. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. Recordemos que la hipérbole y el eufemismo son figuras literarias. Las figuras literarias son recursos de la expresión para embellecer o dar mayor realce a las palabras y las expresiones. En este caso vamos a ver la hipérbole y el eufemismo. La hipérbole consiste en aumentar o disminuir excesivamente el mensaje que se transmite, es decir, que brinda un punto de vista exagerado. Por ejemplo,
te llamé 10.000 veces, cuando realmente solo le llamó como 5 o 10. El conejo es tan pequeño que cabe por el ojo de una aguja. ¿El ojo de una aguja? Es el agujero que traen las agujas. ¿Cabrá por ahí un conejo? Esto es una exageración. Subrayemos entonces la definición de hipérbole, que consiste en aumentar o disminuir excesivamente un mensaje. El eufemismo consiste en expresar palabras o ideas de una manera sutil o decorosa, para no decirlas de manera directa, porque el receptor puede percibirlo como un acto descortés o grosero. Es decir, que el eufemismo suaviza la expresión. Por ejemplo, ahorre para su edad dorada. Pasó a mejor vida. El eufemismo es una forma de expresar situaciones o momentos o características de una forma más sutil para no ofender a las personas. Por ejemplo, cuando estás en una reunión y necesitas ir de inmediato al baño, a veces dicen, con permiso, voy a polvearme la nariz o voy a platicar un momento a solas. Entonces, para no decir realmente lo que vas a hacer, porque puede resultar ofensivo o descortés para las demás personas. Subrayemos la definición de eufemismo. Continuamos. Ahora resolvamos. Identifiquemos qué palabras o expresiones se han sustituido en los ejemplos de eufemismo. En los ejemplos de eufemismo que acabamos de leer, ¿qué palabras se han sustituido o qué se quiso decir? Por ejemplo, cuando dice la edad dorada se refiere a la vejez. Y cuando dice pasó a mejor vida, estamos hablando de que la persona murió o falleció. Literal B. Comentamos qué efectos causan los receptores del mensaje el uso de hipérboles e eufemismos en mensajes como en los ejemplos anteriores. ¿Cuál será el efecto que causa? Cuando usamos una hipérbole, el efecto es de exagerar. Exageramos las cosas. Nunca te ha dicho tu mamá, ya te dije 1000 veces, y tal vez solo te lo ha dicho 3 o 4 en el día. Eso es una hipérbole. El eufemismo porque nos permite hablar con sutileza, es decir, tratar de ser decorosos al momento de dirigirnos a situaciones o hechos que pueden ser bochornosos. Literal C. Analicemos el siguiente texto publicitario. ¿Sabías que tanto la hipérbole como el eufemismo pueden estar presentes en la publicidad y en otros tipos de texto? También se recurre mucho a la metáfora. Veamos el anuncio publicitario. Chocolate y leche. Consiente tu paladar con el sabor que nunca termina. 80% cacao. Disfruta la emoción. Literal D. ¿Cuál figura literaria está presente en el anterior ejemplo de publicidad? Explicamos. ¿Cuál crees tú que se ha utilizado? Disfruta la emoción, consiente tu paladar con el sabor que nunca termina, 80% cacao. ¿A dónde crees que está la figura literaria? Muy bien. Hay una hipérbole cuando dice que nunca termina. Eso es una exageración. Página 54. El texto publicitario. Actividad número 3. Leamos la siguiente información. El texto publicitario. Los textos publicitarios contienen imágenes, textos, dibujos, efectos visuales, entre otros. La distribución de estos elementos, es decir, la forma en que están colocados en el texto, tiene una intención específica y es la de lograr el efecto esperado en los receptores. Otro elemento del texto publicitario es el eslogan.
Este se caracteriza por ser una frase corta y llamativa que realce las bondades del producto. El texto publicitario tiene el propósito de llamar la atención y persuadir al público, utilizando diversos canales de difusión. Por ejemplo, la televisión, el periódico, las vallas, rótulos, entre otros. También tiene la peculiaridad de ser fácil de recordar para que los receptores lo tengan presente en todo momento. Presenta la marca del producto y explica la utilidad de este mediante ideas positivas. En otras palabras, enumera todos sus beneficios. Destacamos en la definición de texto publicitario, ya que tiene el propósito de llamar la atención y persuadir al público. Además que este contiene imágenes, textos, dibujos, efectos visuales, entre otros. Y además, otro elemento publicitario es el eslogan. ¿Qué eslogan conoces tú de ciertos productos que se venden en el mercado? Por ejemplo, ¿has escuchado suave como el amor de mamá? ¿A qué producto te recuerda? Muy bien, continuamos. También recordemos que es el eslogan, que es una frase corta y llamativa, que da las bondades del producto. Características. El texto publicitario se caracteriza por ser claro, breve, coherente y muy original. Ahora resolvamos en el cuaderno. Literal A. Leemos y analizamos los dos textos publicitarios. 100% puro jugo de naranja, como recién exprimido. El jugo de la vida. Olvídate de gastar en vitaminas. Con Jugos Buen Día te refrescarás y vivirás saludable. Buen día. Brillo blanco. Brilla en todo momento. Con fórmula activa. Que nada opaque tu felicidad. ¿Cuáles son los eslogans que puedes observar en estos dos comerciales? Es decir, la frase popular con la cual identificamos el producto. El jugo de la vida. Que nada opaque tu felicidad. Muy bien, continuamos. Recuerda que vamos a resolver en el cuaderno las siguientes preguntas. Hablemos un poco de las partes del anuncio publicitario. Lleva nombre del producto, el eslogan, que ya dijimos que es la frase que acompaña al producto, texto e imágenes. Por ejemplo, en este anuncio, Sabritas sería el nombre del producto. La vida necesita sabor, es el eslogan. Utiliza texto y podemos observar las imágenes del producto y la persona que lo está apoyando. ¿Recuerdas el eslogan a que no puedes comer solo una? ¿De qué producto te habla? Continuamos. Trabajamos en el cuaderno rotulando siempre el tema de la semana, así como ubicando el número de actividad y la página que estás trabajando. Literal B. ¿Qué elementos y características del texto publicitario contienen los ejemplos anteriores? ¿Recuerdas el ejemplo del jugo y del detergente? Contiene imágenes, colores, textos, efectos visuales y por supuesto el eslogan. Literal C. ¿Cuál es el eslogan del ejemplo de la bebida de naranja? ¿Te acuerdas que ya lo habíamos identificado? El jugo de la vida. Literal D. Los textos anteriores utilizan hipérboles o eufemismos. Vuélvelo a leer. ¿Qué encontraste? Veamos. Hay hipérboles cuando dice el jugo de la vida.
porque exagera en que es de la vida. Y hay eufemismo cuando dice brilla en todo momento, por no decirte que se esté limpio y reluciente. Literal E. ¿Cómo busca conectar con las emociones del consumidor la frase que nada opaque tu felicidad? ¿A qué se refiere esta frase? ¿Y qué emociones del consumidor se relacionan? Por ejemplo, porque crea la idea de que al estar limpio, nadie puede criticarte o discriminarte. Literal F. ¿Cuál es la intención comunicativa de cada texto publicitario? En general, ya discutimos cuál es eh, la intención comunicativa de los anuncios publicitarios. Entonces, igual, la intención comunicativa es venderte el producto, influyendo en los espectadores sobre sus necesidades, en este caso de salud y limpieza. De salud porque dice que el jugo es 100% natural y limpieza porque garantiza que vas a estar impecable. Página 55. Actividad número 4. Leamos la siguiente información. El lenguaje publicitario es el tipo de lenguaje que se utiliza en un texto publicitario, ya que es fundamental para lograr el efecto esperado. Este se caracteriza por ser conciso y coherente, es decir, que utiliza expresiones breves que tienen relación lógica. También se caracteriza por ser original y único. Dicho en otras palabras, debe transmitir un mensaje singular para que no haga referencia a otras ideas. También se caracteriza por usar juegos de palabras para llamar la atención de los receptores. La función del lenguaje que predomina en este tipo de texto es la apelativa, porque busca generar reacciones en las personas, como persuadir o convencer para adquirir el producto o servicio que se está anunciando. Subrayemos las ideas principales sobre el lenguaje publicitario. Por ejemplo, que este se caracteriza por usar juegos de palabras para llamar la atención de los receptores y que la función que predomina dentro del lenguaje es la apelativa, es decir, aquella que hace reaccionar al receptor. Observemos el siguiente anuncio. Ven a degustar, disfrutar y consumir el mejor café del mundo. Mañanas de energía. Siéntete en casa, consume café de Apaneca y siente el aroma de tu patria, El Salvador. Podemos observar el brillo en el anuncio, los colores, el texto y que simula el sol. Bien, continuamos. Finalidad del texto publicitario. La finalidad del texto, ya dijimos, es convencer y persuadir de comprar un producto. Esto desarrollando y modificando actitudes, es decir, generando en ti situaciones que te hacen cambiar de opinión y comprar el producto. Esto por medio de generar necesidades ficticias. Tú no necesitas un teléfono de alta gama para vivir. Sin embargo, la publicidad es tan insistente que crees necesitar. Eso te induce a comprar el producto. Aunque el propósito del texto publicitario es vender un producto, muchas veces reflejan violencia simbólica, generalmente hacia el género femenino. Este tipo de violencia se refleja mediante los mensajes o imágenes que trasladan ideas de dominación, desigualdad o discriminación. Veamos unos ejemplos de este tipo de violencia simbólica que algunos comerciales saben utilizar. Subrayemos que estos anuncios reflejan a veces violencia simbólica y generalmente esta se da hacia el género femenino. Observemos los siguientes anuncios. Deja de lucir débil cuando la gripe te ataca. Antiflu, de Rey Laboratorios. Seguros Atlántida.
Cuenta siempre con nosotros para cuidarte y protegerte. Observamos en las imágenes dos estereotipos de hombres. Ese hombre que cuando está enfermo se siente débil y ese hombre con fuerza y poder para ayudar en todo momento. Literal A. ¿Qué tipo de violencia simbólica reflejan estos textos publicitarios? ¿Crees que hay discriminación en este tipo de textos? Por ejemplo, sí hay discriminación hacia el hombre y a la mujer, ambos por ser débiles, uno cuando enferma y el otro cuando necesita que le ayuden. Literal B. ¿Cómo podemos evitar la violencia simbólica en algunos comerciales? Si estamos pendientes de los anuncios, podemos denunciar y exponer porque hay violencia simbólica en ellos, para que sean retirados del mercado. Comentemos ejemplos de anuncios publicitarios que representan violencia simbólica. ¿Has visto o escuchado algún comercial donde se haya planteado alguna discriminación? Comenta. Página 56. Diptongo, triptongo e hiato. Actividad número 5. Leamos la siguiente información. Las palabras se dividen en sílabas. Por ejemplo, la palabra publicitario tiene 5 sílabas. Publicitario. Cada sílaba tiene una o dos consonantes y una vocal, a excepción de la última sílaba que tiene una consonante y dos vocales. Otros tipos de sílabas pueden estar conformadas por una consonante y dos o tres vocales, o por una vocal. Estos tipos de sílabas reciben un nombre específico, tal como lo veremos a continuación. Recuerda, las sílabas están formadas por consonantes y vocales. Hay 5 vocales en el español y una variedad de consonantes. Por ejemplo, la B, la P, la S, la R, la N, todas esas son consonantes. Bien, veamos el dictongo. Dictongo es la unión de dos vocales, una cerrada, IU, y una abierta, AEO, o viceversa, que pertenecen a la misma sílaba. Veamos los ejemplos. Publicitario, publicitario. Pueblo, pueblo. Trictongo es la unión de tres vocales en la misma sílaba, con la condición que la vocal intermedia debe ser abierta. Veamos los ejemplos. Miau, Paraguay, graduéis. Recuerda que cuando la Y va al final de una palabra o está sola, se pronuncia como I, por lo tanto hace la función de una vocal. Hiato es la separación de dos vocales abiertas seguidas o la separación de una vocal abierta y una cerrada que se pronuncia en distintas sílabas. Por ejemplo, oído, oído, toalla, toalla. Recordemos, las palabras se dividen en sílabas y otros tipos de sílabas pueden estar formadas por consonantes, dos o tres vocales o por una vocal. ¿Sabías que las vocales abiertas son A, E, O y las cerradas son I, U? Esto hace referencia a la abertura de la boca en el momento de pronunciarlas. Las abiertas también se conocen como vocales fuertes y las cerradas como débiles. También podemos encontrar la siguiente clasificación. Vocal abierta A, vocales semiabiertas y O, vocales cerradas y U. Toda su clasificación depende de la forma en que las pronunciamos. Veamos ahora el uso de la tilde en dictongos, triptongos e hiatos. Si la sílaba tónica de la palabra recae sobre la sílaba que contiene el dictongo,
se coloca la tilde según las normas generales de acentuación de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Cuando el dictongo está conformado por una vocal cerrada y una abierta, la tilde se coloca en la vocal abierta. Por ejemplo, loción. Mientras que si el dictongo está formado por dos vocales débiles, la tilde se coloca sobre la última vocal. Ejemplo, construí. Cuando el acento ortográfico recae sobre la sílaba que contiene el trictongo, se tilda la vocal abierta. Ejemplo, acariciáis. Ahora resolvamos en el cuaderno. Recuerda siempre rotular el tema de la semana, así como la actividad y el número de página que trabajas. Literal A. Ejemplos de palabras que contienen dictongos, triptongos e hiatos. A partir de las siguientes tablitas, vamos a escribir una palabra por cada una de las siguientes combinaciones. Fíjate bien, estas combinaciones crean dictongos. Ai, au, ei, eu, ia, ie, io, iu, ou, oi, ua, ue, wi, uo. Piensa en palabras que lleven estas combinaciones y las escribes en tu cuaderno. Para los hiatos y los dictongos tenemos estas otras combinaciones. Ai, au, ei, eu, oi, ou. Ia, ie, io. Ua, ue, uo. A, e, I, o, u, ae, ao, ea, eu, oa, eu. Oi. Y en los trictongos podemos encontrar las siguientes combinaciones. Iai, iau, iei, ieu, ioi, uai, uau, uei. Escribe ejemplos de palabras que tengan estas combinaciones en tu cuaderno. Recuerda, una por cada combinación. Me dirás, señor, ¿qué palabra tiene doble A? El nombre Abraham. Literal B. Escribe ejemplos de dictongos, hiatos y trictongos de los textos de las páginas 54 y 55 de los textos publicitarios que aparecen en esas páginas. Pudimos encontrar los siguientes. Dictongos, recién, siéntete, siente y patria. Cuando, cuenta, siempre y cuidarte. Y los hiatos que encontramos fueron buen día y energías. Página 57. Consolidación. Actividad número 6. Leamos el siguiente ejemplo. Los mejores regalos para papá, porque todos ellos son increíbles. Tenemos lo mejor para papá. Conéctate a la felicidad. El regalo perfecto para mamá. En nuestras sucursales encuentras todo lo que necesitas. Tienda El Detalle. Respondemos en el cuaderno el análisis de los comerciales anteriores. Recuerda siempre rotular en tu cuaderno la temática de la semana, el número de página y la actividad que estás resolviendo. Literal A. ¿Qué elementos del texto publicitario están presentes en ambos textos? Pudimos observar que hay imágenes, textos, colores y eslogan. Literal B. ¿Qué tipo de figuras literarias se han utilizado y cuál es su efecto en el mensaje? ¿Qué figuras literarias pudiste observar? Por ejemplo, hipérboles, los mejores regalos. Todos ellos son increíbles y todo lo que necesitan. Hay exageración cuando dice que son los mejores regalos. Que todos son increíbles y que todo lo que necesitas. Veamos ejemplos de eufemismos.
Conéctate a la felicidad. Es decir, sé feliz. Tenemos lo mejor. Podemos decir, encontrarás más o menos, ¿verdad? El regalo perfecto. Por decirte, para que no gastes mucho. Son eufemismos. El efecto es que exageran para convencer al comprador y ser sutiles con las necesidades de los clientes. Es decir, no decirles, solo para esto te alcanza, por ejemplo. Actividad 6. Seguimos siempre con la página 57. Literal C. Identifiquemos los dictongos, hiatos y trictongos en los textos publicitarios y los copiamos. Observa las palabras que tienen las combinaciones que ya habíamos visto anteriormente. ¿Cuáles encontraste? Tenemos hiato, increíble. Dictongos, nuestra, encuentras y tienda. Muy bien. Literal D. ¿Cuál es la diferencia entre los regalos que ofrecen al padre y a la madre? ¿Puedes observar? Veamos. Para el padre son equipos de entretenimiento para él. Hay equipos de sonido, baffles, etc. Y los de la madre son para los quehaceres del hogar, como lavadora, cocina, licuadora, etc. Literal E. ¿Los mensajes presentan algún tipo de violencia simbólica? ¿Qué opinas si hay violencia simbólica en estos dos comerciales? ¿Por qué? Sí la hay, porque hacen una discriminación entre lo que le vas a regalar a papá y a mamá. Por ejemplo, a papá le regalas cosas para él y a mamá le regalas cosas para el hogar. Quiere decir que mamá hace oficio, tiene obligaciones y papá pues descansa. Literal F. ¿Cuál es el propósito comunicativo de cada texto publicitario? Ya habíamos hablado del propósito de los textos publicitarios y este no es la excepción. Vender sus productos, sobre todo en las fechas especiales. Tarea. Actividad en casa. Investiga sobre un producto o servicio que quisieras presentar en un texto publicitario a tus compañeros. Significa que vamos a realizar algún tipo de comercial. Lo vas a hacer en tu cuaderno. Ve estos ejemplos. Acá hicieron un comercial sobre reparación de computadoras y acá hicieron un comercial sobre café. Algo así haremos la próxima semana. Piensa entonces en un producto para la próxima semana. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.